Hay una escena, no sé si te acuerdas, en El león, la bruja y el armario, que a mí siempre me ha fascinado. La de Aslan, ¿verdad? Esa. Cuando los niños, Pevensey, están a punto de conocer a Aslan, el gran león, y lógicamente, pues, tienen miedo. Claro. Y le preguntan al señor Castor si Aslan es un león seguro. Y la respuesta del castor es brutal. Buah, es buenísima. ¿Seguro? ¿Quién ha dicho nada de que sea seguro? Claro que no es seguro, pero es bueno. Es el rey. Pues justo de esa idea, de ese vértigo ante un Dios que no es seguro, que no se ajusta a lo que esperamos, es de lo que queríamos hablar hoy. Totalmente. Es que ese vértigo es, de hecho, el punto de partida de la teología clásica. Hoy la idea es sumergirnos en algunas fuentes, sobre todo en el trabajo de Matthew Barrett y su libro Non Greater. Que es fantástico, por cierto. Es fantástico recuperando las ideas de gigantes como Agustín o Anselmo de Canterbury. La misión es explorar qué significa que Dios sea. Bueno, que sea Dios. Un ser radicalmente distinto a nosotros, no una versión, digamos, magnificada de un ser humano. Exacto. La propuesta es intentar entender por qué esos atributos clásicos de Dios, que a veces nos suenan un poco extraños o incluso fríos, ¿no? Ujú. Son en realidad el fundamento de una confianza muchísimo más profunda. Vamos a ver si ese Dios no domesticado es, paradójicamente, el único en el que se puede confiar de verdad. El autor, Barrett, lo llama el shock de la divinidad. Me encanta ese término. Es esa experiencia de redescubrir a un Dios que creías conocer y de repente te das cuenta de que es infinitamente más grande y extraño de lo que imaginabas. Y ese shock suele empezar cuando cambiamos el método con el que pensamos sobre él. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque las fuentes hablan como de dos caminos para pensar en esto. Efectivamente. Está el más común, que es el de hoy en día, que es pensar de abajo hacia arriba. El que hacemos todos casi sin darnos cuenta. Claro, o sea, parto de mí, de mi experiencia, y la proyecto en Dios. Pues digo, yo siento amor, así que Dios tendrá un amor como el mío, pero a lo bestia. O yo soy justo, así que su justicia será como la mía, pero perfecta. Es un enfoque muy intuitivo, ¿sí? Pero tiene un peligro enorme que estas fuentes señalan una y otra vez. ¿Qué es? Corremos el riesgo de crear un Dios a nuestra imagen y semejanza, y acabamos adorando una versión idealizada de nosotros mismos. Pero, a ver, una pregunta. ¿No es natural empezar por lo que conocemos? O sea, ¿cómo podemos pensar en algo como el amor divino si no es a partir de nuestra propia experiencia del amor? Es natural, ¿sí? Pero la teología clásica nos invita a invertir el proceso. Es el enfoque de arriba hacia abajo. Y el punto de partida es la famosa definición de Anselmo de Canterbury. Ah, Dios es aquello de lo cual nada más grande puede ser concebido. Y esto es clave, ¿eh? No es solo un argumento filosófico para probar que existe, es el principio rector para entender cómo es. o sea, que en lugar de empezar con yo soy así, pues Dios debe ser una versión mejor de mí. Exacto. Empezamos con Dios es la máxima perfección posible. Por tanto, ¿qué características tiene que tener por narices? Has dado en el clavo. Si es el ser más perfecto que se puede concebir, entonces no puede tener limitaciones, ni carencias, ni dependencias de ningún tipo. Y esa simple idea, ese cambio de dirección lo dinamita todo. Claro. Nos obliga a enfrentarnos a conceptos que suenan a clase de filosofía pura y dura, como la simplicidad divina o la aseída. Vale, pues vamos a meternos en ese jardín, porque confieso que yo siempre me he imaginado los atributos de Dios como las porciones de un pastel gigante, ¿sabes? La tarta de Dios. Eso, una porción de amor, otra de justicia, una de poder, y a veces hasta oyes a gente que dice, bueno, para mí el amor es la porción más grande del pastel, más que su ira o su justicia. ¿Me estás diciendo que esa imagen del pastel no funciona? Pues según la teología clásica, no solo es que no funcione, es que es un error de base. Y aquí es donde entra la idea de la simplicidad divina. Que suena a todo menos a simple. Suena complejo, sí, pero la idea es, bueno, es sencilla. Dios no está compuesto de partes. No es un montaje de diferentes cualidades. Espera. ¿Qué significa que no está hecho de partes? Significa que Dios no tiene atributos. Él es sus atributos. O sea, no es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. No posee poder, es que es poder. ¡Wow!
Su amor, su justicia, su sabiduría y su propio ser son una y la misma cosa. Son idénticos a su esencia. No hay porciones en el pastel. Dios es el pastel entero, indivisible y homogéneo. Ostras. Vale, esto es un cambio de perspectiva radical. Entonces, la idea que lo cambia todo es que no podemos negociar con Dios. ¿A qué te refieres? No podemos apelar a su lado bueno del amor para que, digamos, ignore su lado estricto de la justicia. Exacto. Porque son la misma cosa, no hay lados, es un todo indivisible. Podría querer una cosa y su justicia otra. Pero si Dios es amor y a la vez es justicia, entonces cualquier cosa que haga es simultáneamente y al 100% un acto de amor y un acto de justicia. ¿No hay tensión interna? Ninguna. Además, piensa una cosa. Un ser compuesto depende de sus partes para existir. Podría ser descompuesto, ¿no? Y eso lo haría imperfecto y vulnerable. Y supongo que esto conecta directamente con esa otra palabra, la aseidad. Directamente. La aseidad viene del latín ase, que significa de sí mismo. Quiere decir que Dios existe por sí mismo y para sí mismo. No depende de nada ni de nadie para ser quien es. ¿No fue creado? No fue creado, no necesita sustento, no necesita que lo adoremos para sentirse completo. Es absolutamente autosuficiente. En el libro citan un pasaje del Salmo 50 que lo ilustra de una forma muy gráfica. Cuando Dios le dice a su pueblo que no necesita sus sacrificios, Ah, sí. porque dice, «Mía es toda bestia del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud». Es una imagen potentísima. No es un Dios pagano al que hay que mantener contento con ofrendas para que nos haga caso. No. Es el creador y dueño de todo, que se relaciona con nosotros no por necesidad, sino por pura gracia y generosidad. Un Dios que no necesita nada de nosotros no puede ser manipulado. Eso es a la vez increíblemente tranquilizador y un poco intimidante, ¿no? No puedes comprar su favor. Exacto. Es la base de una relación sin coacciones. Y si no depende de nada externo, eso nos lleva lógicamente al siguiente punto. A ver, Si nada externo lo puede afectar, significa que tampoco puede ser cambiado. justo. Hablando de un ser que no depende de nada, me viene a la cabeza esa imagen con la que el autor abre uno de los capítulos. La capilla. Sí, la capilla de San Gabán, en Gales, es una diminuta capilla del siglo VI que está construida literalmente dentro de una grieta en un acantilado de roca. Ha aguantado de todo, tormentas, invasiones, el paso de los siglos, porque su fundamento es la roca. Esa imagen de permanencia es la idea detrás de la inmutabilidad de Dios. Es una analogía perfecta. La inmutabilidad significa eso, que la esencia, el carácter y los propósitos de Dios son constantes. No cambia. El libro cita a Malaquías 3.6, que es un pilar para este concepto. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea que nuestra seguridad no descansa en nuestra propia fidelidad, que es un desastre, Que es bastante inestable, ¿sí? sino en la suya, que es inquebrantable. Si Dios pudiera cambiar de humor o de opinión sobre sus promesas, estaríamos perdidos. Completamente. Vale, esto en teoría suena genial, ¿no? Una roca. Es reconfortante. Es la base. Pero, a ver, seamos honestos. La Biblia está llena de pasajes donde parece que Dios cambia de opinión. El rey Saúl. El caso clásico. El texto dice literalmente que Dios se arrepintió de haberlo hecho rey. Ajá. ¿Cómo encaja eso con un Dios inmutable? Es la objeción más importante, sí, y las fuentes la abordan de frente. La respuesta clásica es que ese es un lenguaje que se llama antropopático. Vale. Es decir, se describe una acción o una disposición divina en términos de emociones humanas para que podamos entenderla. Es como cuando le dices a tu perro que se ha portado mal. Estoy muy decepcionado contigo. Claro, no esperas que el perro entienda el concepto de decepción. Claro. Estás usando un lenguaje que expresa tu disgusto de una forma que él pueda captar. Es un lenguaje de acomodación. Se adapta a nuestra capacidad. Ya. Y lo fascinante es que el propio texto sobre Saúl nos da la clave. Unos versículos después de decir que Dios se arrepintió, en el mismo capítulo de 1 Samuel 15, el profeta le dice a Saúl, «La gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta». O sea que el texto se autocorrige, por así decirlo. Exacto. Nos dice, os lo he explicado en términos humanos, pero que os quede clara la realidad divina.
Dios no cambia. Entonces, el arrepentimiento no es un cambio en el plan eterno de Dios, sino un cambio en su forma de tratar a Saúl por culpa de la desobediencia de Saúl. Eso es. La roca no se ha movido, pero Saúl se ha estrellado contra ella. Esa es la idea. Y esta inmutabilidad se conecta con algo todavía más alucinante: su relación con el tiempo. La eternidad atemporal. Uf, No se trata de que Dios viva muchísimo tiempo. Se trata de que existe fuera del tiempo. es una de esas ideas que si lo piensas demasiado te explota la cabeza. Intentar imaginar una existencia sin un antes y un después, sin una secuencia de momentos, mi cerebro hace cortocircuito. El nuestro y el de cualquiera. El filósofo Boecio lo describía de una forma que se ha hecho clásica. La eternidad de Dios es la posesión entera, simultánea y perfecta de una vida sin límites. Entera, simultánea y perfecta. Para nosotros, la vida es una sucesión de momentos. No podemos tener el ayer y el mañana a la vez. Para Dios, toda su vida, y por extensión, toda la línea del tiempo, está presente ante Él en un único y eterno ahora. Por eso, para Él, 1000 años son como el día de ayer, que ya pasó. Vale, de acuerdo. Hemos hablado de un Dios simple, autosuficiente, inmutable, eterno. Y todo esto nos llevan al que es probablemente el atributo más desafiante y menos popular de todos. Tengo que admitir que de todos los conceptos que hemos tocado, este es el que más me cuesta: la impasibilidad. Es normal que cueste. La palabra suena fatal. Suena a apatía, a indiferencia, a un Dios de mármol, frío y sin emociones. Exacto. Pero eso, según la teología clásica, es una caricatura total. La impasibilidad es lo que los teólogos llaman una doctrina negativa, ¿Qué significa negativa? que no afirma algo positivo sobre Dios, sino que niega algo. Niega que Dios sufra cambios emocionales involuntarios causados por algo o alguien externo a Él. A ver. Es decir, Dios no es víctima de sus pasiones como nosotros. A nosotros nos asaltan el miedo, la ansiedad, la ira. Son reacciones que a menudo no controlamos. La impasibilidad dice que Dios está por encima de eso. Sus disposiciones, como el amor o la justicia, no son reacciones inestables, sino perfecciones eternas y activas de su ser. El libro usa una analogía que me pareció brillante para explicar esto, la del bombero. Es muy buena. Si tu casa está en llamas y estás atrapado dentro, no quieres que llegue un bombero y se ponga a llorar contigo, derrumbándose. No, desde luego. Quieres a alguien que, precisamente porque no está superado por la emoción del momento, porque es impasible al pánico, pueda actuar con calma, con eficacia y con una compasión real para sacarte de allí. Es una analogía potentísima. La impasibilidad de Dios no es falta de amor, es la garantía de la perfección de su amor. Porque no es un amor reactivo y sentimental, sino un amor soberano y eficaz. Puede actuar de manera perfectamente justa y misericordiosa sin ser debilitado por el mal del mundo. Entiendo la lógica. La analogía del bombero es muy buena, de verdad. Pero sigo dándole vueltas. El bombero controla su pánico, pero siente empatía. Siente el peso de la situación. La impasibilidad, tal y como la describes, suena a que Dios ni siquiera siente esa sacudida emocional. ¿Cómo puede ser eso amor, en lugar de simple indiferencia cósmica? Es una pregunta excelente, porque nos obliga a ir más allá de la analogía. El amor del bombero, por muy heroico que sea, es un amor humano y, por tanto, reactivo. El amor de Dios es de otra categoría. No es una reacción al vernos sufrir. Es una disposición eterna de su ser. Dios es amor. Por tanto, su acción para salvarnos no es una respuesta emocional del momento, sino la expresión coherente de su propia naturaleza eterna. Es un amor más profundo, más estable y más fiable que cualquier emoción humana. Ya. Es un amor que actúa no porque se sienta abrumado, sino porque es su misma esencia ser bueno y redentor. Vale, creo que lo pillo. No es que no le importe, es que su forma de importarle es tan perfecta y proactiva que no se ve arrastrada por el caos como nosotros. Pero entonces, la pregunta del millón. La cruz. ¿Cómo puede un Dios impasible sufrir en la cruz? Esa es la paradoja y el misterio central del cristianismo. Y la respuesta teológica clásica es muy cuidadosa aquí. Se basa en la distinción de las dos naturalezas de Cristo. El Hijo de Dios en la encarnación asume una naturaleza humana completa sin dejar de ser plenamente divino. ¿Vale? Y es en su naturaleza humana donde sufre. El dolor, el abandono, la muerte.
Todo eso es experimentado real y verdaderamente por la persona del Hijo en su humanidad. Su naturaleza divina, que comparte con el Padre y el Espíritu, permanece impasible, inmutable. O sea, es el Dios hombre quien sufre. Exacto. Permitiendo que el sufrimiento entre en la experiencia del Hijo sin que la esencia divina cambie o sea disminuida. Hemos hecho un viaje. Denso. Hemos pasado de ese Dios domesticado, que se parece mucho a nosotros, a este ser inmenso, simple, autosuficiente, inmutable, eterno e impasible. Ujú. Al principio este retrato puede parecer extraño, abstracto, incluso distante, pero cuanto más lo piensas, más te das cuenta de que, paradójicamente, es la única base realmente sólida, la única roca. Al final, todo este análisis nos aleja de un Dios hecho a nuestra medida, un Dios que podemos entender y controlar, y nos presenta un ser que nos desborda por completo. Y eso nos lleva a una última reflexión que las fuentes plantean de una forma muy provocadora. A ver, Si volvemos a la idea de Anselmo, que Dios es aquello de lo cual nada más grande puede ser concebido, y por tanto es el bien supremo, la fuente de toda belleza, verdad y alegría, sí. entonces su celo por su propia gloria no es egoísmo. Explica eso un poco más, porque en un ser humano, la búsqueda obsesiva de la propia gloria es la definición de narcisismo. Es lo peor. Pero en Dios es radicalmente diferente. Siendo Él la fuente infinita de todo lo bueno, dirigir toda la atención y el afecto hacia sí mismo es el acto más amoroso que puede hacer por sus criaturas. ¿Por qué? Porque al hacerlo nos está dirigiendo a la única fuente de gozo y satisfacción verdadera y eterna. Que Dios nos invitara a encontrar nuestra máxima alegría en algo inferior a Él sería como si un médico nos recetara veneno. No sería un acto de amor. Hay una frase muy conocida de John Piper, que citan en el libro, que lo resume. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Exacto. Las dos cosas van de la mano. Y esa es la idea final con la que nos podemos quedar. La pregunta que queda flotando es, ¿qué cambiaría en nuestra forma de ver la vida, la fe, la adoración? Si empezáramos a entender el mandato de glorificar a Dios no como una pesada obligación que se nos impone, sino como una invitación a nuestra propia y más profunda alegría. Una invitación a dejar de conformarnos con los leones domesticados y atrevernos a encontrarnos con el rey. Aunque no sea seguro. Pero es bueno. ¿Por qué es bueno? Me parece un buen sitio para dejarlo.